Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante que se llama clasificación de ángulos. O sea, el día de hoy te vas a enterar las clases de ángulos que hay. Nada más, profe, nada más. El día de hoy el alumno se va a su casa, ¿cierto? Aprendiendo la clasificación de los ángulos. Por eso, vamos a entrar un poco al marco teórico. ¿Qué cosa es, profesor, un ángulo? Primero, empecemos. Para empezar primero, mi estimado alumno, ¿sí? Un ángulo es una figura geométrica formado ¿por quién? Por la unión de dos rayos, así es. ¿Mediante quién? Mediante un origen en común. Ese origen común se llama vértice, vértice del ángulo, ¿correcto? Recuerda que los rayos son lados del ángulo. O sea, el ángulo no es nada más que la formación de quién. La formación de este rayo o puede ser OA de color azul y este rayo de color morado que le voy a llamar OB. Esos dos rayos, lo voy a colocar por acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto de acá? Estas flechitas, ¿cómo se llama? Acabo de decirlo. Rayo. Rayo. O sea, dos rayos forman ¿qué cosa? Un ángulo. Un ángulo. Interesante. ¿Y dónde está el ángulo acá? Mira. Ahí está el ángulo. Ese de color rojo, lo voy a un poco manchar por acá. Ese ángulo de color rojo está formado, ese ángulo lo voy a llamar alfa. Ese ángulo es la formación de ¿quién? De dos rayos. O sea, el ángulo lo forma dos rayos. El ángulo lo forma dos rayos, el de azul y del morado. Ahora, a los lados se le dice al OA. El OA es un lado y el otro lado OB. Correcto. Listo. Esos son los lados. Arribita vamos a poner una rayita con una flechita porque es rayo. De esta manera. Significa rayo. O sea, uno de los rayos se le dice lado. Al otro color morado también se le dice rayo. El vértice. ¿Quién sería el vértice? El O. Ya está. ¿Sí? Perfecto. Ahora, notación. ¿Qué significa notación? Notación significa cómo normalmente se le debe escribir. ¿Qué significa esto de acá? Eso de ahí significa ángulo. ¿Estás atendiendo, alumno? ¡Ey, mira por acá! Mira por acá. Esa cosita que ves acá, esa de acá, la que estoy sombreándolo, eso de ahí se le dice ángulo. Ángulo se le dice. ¿Ángulo de quién? De A o B. Ángulo de A o B. Ángulo de A o B. ¿Ves acá? Sí, mira cómo se lee. ¿Correcto? Ángulo de A o B. Todo eso de ahí tienes que tener presente, por favor. ¿Ya? Todo eso de ahí tienes que tener presente. ¿Sí? ¿Cómo se lee así? ¿Cómo se representa? ¿Cómo lo vas a encontrar en los libros? En los libros tú vas a encontrar así. Así vas a encontrar. ¿Qué significa eso? Eso significa ángulo A o B nada más. Ahora, ¿y si te aparece así? A ver, ¿y si te aparece así? ¿Qué significa eso? A ver, Medida ¿qué de ángulo. significa? Ajá. Medida de ángulo. Medida, M de medida. M de medida. ¿Medida de qué? Del ángulo A o B. Acá está. Del ángulo. ¿Te das cuenta? Esto te aparece en el libro. O en tus libros te aparece así. O en los problemas va a aparecer así. Pero tú ya sabes qué cosa significa eso. ¿Correcto? Observación. Vamos a la observación. P es un punto que pertenece a la región interior del ángulo. El ángulo está acá adentro. Por lo tanto, el punto P está dentro de la región del ángulo. Mira, está dentro, no está afuera.
Por eso yo le pongo que P pertenece a la región interior del ángulo. En cambio R, el punto R, señores, el punto R se encuentra en la región exterior del ángulo. ¿Hasta ahí vamos bien, señores? Perfecto. Otro punto importante que tienes que tener en cuenta es esto de acá, bisectriz. La palabra bisectriz es el rayo que biseca el ángulo. ¿Qué cosa significa biseca? Señores, pregunto, ¿qué significa la palabra biseca? ¿Alguien sabe? La palabra biseca significa que va a cortar en dos. La palabra bi es de dos, corta en dos. Corta en dos. ¿Pero en dos qué? En dos ángulos. O sea, la bisectriz lo que hace es cortar en dos ángulos. Pero en dos ángulos que iguales o diferentes. Dime, alumno. Ahí está. Este de color rojo es la bisectriz. Es un rayo. Ese es un rayo. Ese rayo, ¿cuál es su función de ese rayo? El rayo este es de color, este rayo de color azul y el otro es el rayo de Cortar color morado. Pero ¿cuál es la función del color rojo? ¿Qué es lo que hace el color rojo? ¿Qué es la bisectriz? cortar el ángulo. Corta el ángulo en dos partes, ¿sí? Dos Iguales. partes iguales, pues. Iguales. Ese rayo de color rojo se le dice bisectriz. Es por esa razón que ese bisectriz lo que hace es dividir al ángulo en dos partes iguales. Anótalo. Por ejemplo, acá. Este de color negro, lo voy a pintar de color negro, mira. Ahí está. Lo voy a llamar un ángulo. No sé. Bueno, estamos trabajando con alfa, ¿no? Vamos a ponerle alfa. Y luego de la misma manera al otro ángulo, correcto, al que está en la parte de abajo, también será alfa. ¿Sí o no? Lo que hace el color rojo es dividirlo. Pero ¿qué pasa si yo lo junto? Si yo lo junto a ambos ángulos, tendría el ángulo Perdón. total. Alfa más alfa, 2 alfa. Ese es el total, ¿ah? ¿Cierto? ¿Cómo se representa? Señores, ¿cómo se representa? OM. ¿Qué cosa es OM? ¿Qué cosa es OM? El rayo OM, ¿qué viene a ser? Ahí está. Bisectriz. OM es bisectriz, alumno, mira. Pero bisectriz ¿de qué ángulo? ¿Bisectriz de quién? Del ángulo A o B, pues. ¿Te das cuenta? El ángulo, mira por acá. ¡Ey! ¿Ya? Otra forma de representar es que OM es bisectriz del ángulo A o B. Te pueden decir así también. ¿Te das cuenta? Bueno, lo que no tienes que olvidar es que esa bisectriz lo que hace es dividir el ángulo, mira. La medida del ángulo AOM, ¿dónde está AOM? AOM, es el ángulo de arriba. Va a ser igual a la medida del ángulo MOB, o sea, la parte de abajo. Los dos tienen la misma medida. ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto mide cada uno? Alfa. ¿Ves? Tienes que tener cuidado ahí. Concepto claro. ¿Ya? Muy bien. No debes olvidar que la bisectriz divide a dos ángulos iguales. Nada más. Bisectriz corta en dos ángulos iguales. Nada más. Punto. Se acabó. ¿Sí? Continuamos. ¿A qué se le dice ángulo agudo? Bueno, eso ustedes ya lo dominan, eso, ¿no? O sea, yo creo que eso yo no puedo recalcarlo mucho porque esto ustedes ya lo conocen. El ángulo agudo. Profe, ¿a qué se le dice ángulo agudo? A ver, lo voy a poner por acá. El ángulo agudo, profesor, es el ángulo que es menor que 90. Por acá, ángulo agudo se dice cuando es menor que 90, nada más. Menor que 90, o sea, el agudo puede empezar ¿de qué número? Bueno, podemos por acá. El agudo puede empezar desde 1, ¿hasta qué número? Puede ser 2, grado 2, sucesivamente hasta el 89 como máximo. A eso se le dicen agudo.
Son ángulos agudos, desde el 1 hasta el 89, pero no puede ser 90. ¿Ah? No puede ser 90. El agudo es menor que 90, perdón, acá me equivoqué. Tiene que ser menor que 90. Tiene que ser siempre sí o sí menor que 90, ¿no? Tiene que ser menor que 90. No puede ser 90. No puede ser 90. Ok, Como ok. máximo el agudo, el ángulo agudo como máximo es 89. Y como mínimo 1. ¿Está bien o no? Listo. Ahora, por ejemplo aquí, este es un ángulo agudo. Y tú puedes observarlo bien, ¿sí? Este es un ángulo agudo. Mira. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es menor que 90. Y 90 está acá, mírame. Este cuadradito que ves acá es 90. Bueno. Ángulo agudo es esto de aquí, mírame. Este es un ángulo agudo, mira. ¿Por qué será, profesor? Porque es menor que 90. ¿Ves? Menor que 90. Y 90 está acá, mira. 90 es todo este cuadradito. Se le llama ángulo recto. No, pero ahorita no estamos en agudo ahorita. Otro aquí es este ángulo. Este es un ángulo agudo porque es menor que 90. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es menor que 90. Eso se le dice agudo. ¿Y a qué se le dice ángulo obtuso? Bueno, obtuso se dice cuando es mayor que 90, pero menor que 180. O sea, es menor que 180. Sería como sería hasta 100 grados. A ver, menor que 180, claro. Podemos poner acá, mira, por ejemplo. Los ángulos agudos, exacto, exacto, campeón. El ángulo agudo va desde el número 91, 92, ¿hasta cuánto? Hasta 179 como máximo. A eso se le dice agudo, perdón, obtuso. Por ejemplo, acá. Este ángulo de acá es obtuso, por si acaso. Mira, acá yo veo 90. A ese 90 hay que agregarle un poquito más. Por lo tanto, todo esto de acá es 90 más algo, o sea, más que 90. Cuando pasa de 90, ya pues, es obtuso. Igualito acá, mira. Hasta aquí voy 90, pero hay que agregarle este pedacito. Este pedacito. Pero ya pasó de 90, o sea, 90 más alguito, ¿no? Dice, ya es más que 90. Ahí está. Es más que 90. Igualito acá, todo esto de acá es más que 90. ¿Está bien? Ese es agudo. Agudo. Vamos, siguiente. Agudo es un poquito más grande, pues, ¿no? Obtuso, agudo es pequeño, obtuso es más grande. Mira, míralo bien, ¿ah? Ahora acá. Ángulo recto, bueno, este es fácil, ¿no? Ángulo recto es cuando tiene 90 grados, mira, ve. Nada más. Es un cuadradito, ¿no? Es un ángulo recto. ¿Cuánto vale? 90 grados. Exacto, preciso. Otro 90 grados por acá. Ahí está. Otro 90 grados por acá. ¿Está bien? Todo esto de acá es 90 grados. Ahí está. Perfecto. Acá también, mira, acá es 90. Esto es un ángulo recto. Dos rayos forman un ángulo recto, 90 grados. Todo esto es 90. Perfecto. Los ángulos, a ver, veamos algunos ejemplos. Agudos. ¿Quiénes son los agudos? 10, 30, 60, 80 y 89 como máximo. Este es como máximo, por si acaso. Máximo. ¿Por qué es agudo? Vamos a los obtusos. Bueno, los obtusos empiezan del 91, ¿no? Normalmente empiezan del 91. Bueno, en este caso nos da un 100, 150, 118, 179 y 91. Bueno, 91 ya está, pues, ¿no? Vamos a borrar esto de acá. Y este es el máximo.
Este es el máximo. El mínimo ya sabes quién es, o sea, por gusto es. El mínimo, profesor, señálalo. Ya, está bien, no hay problema. Lo señalamos. ¿Ya? Acá el mínimo es 1 grado. Ahí está. Y aquí es el mínimo es 91. Este de acá es mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, no debes de olvidar, último, ya para ir terminando, alumno. Para ir terminando, acá terminamos, todos nos vamos a almorzar. Si tú observas muy bien, acá hay un angulito. ¿Sí? Mira, mira mi pantalla. Le he llamado phi. Al costadito aparece otro angulito de color verde. ¿Sí? Ese de color verde lo he llamado beta. Y este de color azul, todo ese angulito de color azul, lo he llamado alfa. La suma de los 3 ángulos se convierte en un ángulo llano. Esa es la mitad de una vuelta. Y la suma de los 3 ángulos, ¿cuánto es? 180, mira. 180. O sea, en otras palabras, esto es la mitad de una vuelta. Esto se llama llano. O sea, eso es en la mitad de 360 grados. Claro, O sea, que y la mitad es 180. La mitad se dice llano. Es un llano. Esto sí es una vuelta, mira. Este sí es una vuelta completa. A eso se le dice 360. Muy bien. Igualito acá, ¿no? Cuando es una vuelta completa es igual a 360. Eso es cuando es una vuelta completa, pero si solamente es la mitad, 180. ¿Ya? Perfecto, señores. Muy bien. Eso ha sido la parte teórica y la siguiente clase que nos toca estaremos realizando la parte práctica. ¿Correcto, señores? Perfecto.